El cristianismo es un crimen contra Israel. El cristianismo es como un perro que traga excrementos, ya que se alimentó de las impurezas expulsadas del judaísmo. Jesús fue un criminal, un falso profeta que odiaba a su pueblo. De ninguna manera un judío puede aceptar a Jesús como deidad, como mediador, como Mesías. Esta es una de las muchas opiniones actuales de judíos acerca de Jesús. Pero como bien sabéis, Jesús ha sido y es atacado por todo tipo de personas. El famoso y prominente ateo Richard Dawkins ha exclamado en uno de sus libros lo siguiente: el nacimiento virginal, la resurrección de Lázaro, todo se usa libremente para la propaganda religiosa y es muy efectivo. Dice, es muy efectivo con un público de personas sencillas y niños. El libro sagrado musulmán, el Corán, afirma que Jesús era un profeta, pero no era divino, no crucificado y no el Hijo de Dios, aunque hicieron que así pareciese. El prolífico autor y científico ateo Sam Harris dice: la doctrina del cristianismo exige creer lo imposible. Jesús había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 15: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. Hermano, hermana, con este panorama tan poco alentador, ¿quién quiere hacerse cristiano? ¿Y qué cristiano querría proclamar el Evangelio de Cristo si esta es la oposición que va a recibir? Hablo en términos humanos. Pero es aquí donde tenemos que comprender, hermanos, comprender y confiar en la obra de Dios. La obra de Dios en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todo creyente que con valentía proclama el Evangelio a pesar de la oposición. Ese es el mensaje de hoy, el mensaje de nuestro texto de hoy. En nuestro texto, en Hechos 2, vamos a ver el ejemplo del poder salvador de Dios. Cómo Dios salva por medio de un creyente que proclama con valentía el Evangelio de Cristo. Quizás es buen momento para parar y pensar cada uno de nosotros donde estamos, en cuántas veces hemos no proclamado el Evangelio de Cristo por vergüenza, pasividad, pereza o miedo. Si te ha pasado alguna vez, este texto es para ti, porque muestra el poder de Dios por medio de un creyente que proclama con valentía el Evangelio de Cristo. Vamos a ver la proclamación valiente del Evangelio en los versículos 22 a 36. La proclamación valiente del Evangelio. ¿Y por qué digo valiente? Si recordáis, tenemos a un hombre que se ha levantado. Su nombre es Pedro. Y se ha levantado ante miles de fervorosos judíos para decirles algo muy ofensivo. Imagínate si eres fan del Fútbol Club Barcelona y ganas la liga en esta semana, hipotéticamente hablando, y de repente vas a la grada del Real Madrid contra quien has jugado y has vencido estrepitosamente para acusarles de su error. Multiplica esto por 100 y encuéntrate a Pedro ante miles de fervorosos judíos diciéndoles algo muy ofensivo. Les acaba de decir, desde la profecía de Joel, que
los últimos tiempos han empezado. Y si los últimos tiempos han empezado, significa que el Mesías no es que vaya a venir, sino que el Mesías ya ha venido. ¿Alguna vez has esperado algo con mucho deseo y cuando ha llegado no te has dado cuenta? Los que somos un poco más mayores recordaremos el miedo que nos dieron cuando la Nochevieja del 99 íbamos a pasar al año 2000. ¿Y qué nos dijeron? ¿Recordáis? El mundo se nos acaba. Se nos ha olvidado poner más números en los ordenadores. No sabemos qué va a pasar en la Nochevieja. Y todo el mundo comprando papel higiénico, seguramente, ¿verdad? Como ocurre últimamente. Y llegó la Nochevieja y nada ocurrió. Muchos olvidamos lo que iba a ocurrir. Esto es lo que ocurrió con los judíos. Generaciones esperando la venida del Mesías y cuando llega, no le reciben. Y cuando llega, le rechazan. Y cuando llega, le crucifican. Por eso Pedro se presenta ante miles de hombres fervorosos de sus tradiciones, de esperanzas, fervorosos por su Mesías y de su reino y de su error, aunque aún no lo saben, y proclama el mensaje del Evangelio con valentía. Y va a explicarles el Evangelio. Y lo primero que les dice es lo siguiente. Podéis poner, si estáis tomando notas, un subpunto A. Les dice lo siguiente: Jesús es el Mesías confirmado. El Mesías confirmado. Lee conmigo el versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. En aquella época, la gente tenía un solo nombre, no tenía apellidos como nosotros. Por eso la identidad de una persona se expresaba nombrando muchas veces al padre, ¿verdad? Hijo de... algunos de nuestros apellidos vienen de ahí, ¿verdad? Si te apellidas Pérez o Sánchez, es porque eres hijo de Pérez o hijo de Sancho. En aquella época no se utilizaban los apellidos. Hoy en día también a veces decimos, ¿conoces a Jonathan? Y tú dirás, ¿qué Jonathan? Yo diré, el alemán. Ah, ahora ya sé quién es, ¿verdad? Bueno, Pedro identifica a este Jesús como el Nazareno. Y lo identifica desde el pueblo donde había crecido. Y lo identifica como un hombre, un ser humano, un varón. Pero como algo más. Fíjate lo que dice el texto. Varón confirmado por Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios demostró, acreditó que este hombre era verdaderamente hombre, pero mucho más. El Dios hecho hombre. ¿Cómo fue acreditado Jesús o confirmado? Dice el texto, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Jesús no era un desconocido. Jesús durante 3 años tuvo un ministerio muy público donde su prioridad fue proclamar el mensaje de arrepentimiento a Israel. Pero Jesús no fue un hombre más, ¿verdad? No fue un profeta más, no fue un rabino más que fue todo eso. Pero Jesús además es Dios. Y el Padre, Dios Padre, demostró la doble naturaleza de Jesús, realizando a través de él obras poderosas, milagros que confirmaban que este hombre es efectivamente Dios. Jesús mismo dejó muy claro que él había sido enviado por su Padre para obedecer la voluntad del Padre y ser instrumento de Dios en la tierra. Juan 14:10, Jesús exclama, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace
las obras. Jesús vino a proclamar y a obrar milagros de parte de Dios Padre. Fue el mensajero por excelencia. Y no se escondió, Jesús lo hizo claramente, ¿verdad? Y Pedro dice que su mensaje y sus milagros son la evidencia de que Dios Padre le había enviado a realizar la tarea pública de dar a conocer el único mensaje de salvación. Ya nos conocemos algunos desde hace tiempo, y tú me dices tu nombre y yo te digo mi nombre. Ahora, ¿cómo puedes acreditar que tú eres tú? ¿Cómo puedes acreditar que tú no eres el vecino de al lado? Respuesta: bueno, puedes llamar quizá a tu padre y a tu madre que me lo digan, ¿verdad? Puedes hablar con los vecinos, o puedes enseñarme el DNI, ¿verdad? Y la partida de nacimiento. Para un judío no tenía DNI, pero tenía una familia y tenía una genealogía, y en este caso, en el caso específico de Cristo, su DNI son las obras poderosas que realizó de parte de Dios. Dios confirmó la identidad del Mesías con milagros, y Pedro proclama esto con valentía ante quienes le mataron, a pesar de una evidencia tan clara. Pedro también proclamó, puedes poner su punto B, que Jesús no solo ha sido el Mesías confirmado, sino el Mesías crucificado, versículo 23. A este, el Dios hombre acreditado por Dios, dice, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pregunta. ¿Fue la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres que Jesús murió en una cruz? Estoy esperando. ¿Fue la voluntad de Dios o fue la voluntad de los hombres? Respuesta: sí. Respuesta: ambas. En realidad aquí aparecen tres grupos de responsables. Pedro dice que el Mesías fue entregado. Esta palabra entregado puede implicar traicionado. Entregado describe la acción de los judíos. Ellos lo entregaron y lo clavaron en una cruz. Ellos son efectivamente responsables de la crucifixión del Mesías, de su Mesías, del Cristo. Pero al mismo tiempo, dice el texto, ¿a quién se lo entregaron? Bueno, sabemos, porque no hace tanto estudiábamos en Juan, que lo entregaron a un hombre llamado Pilato, ¿verdad? Ellos lo entregaron, pero ¿quién fue el brazo ejecutor? Dice el texto, manos impías. Es decir, que los judíos fueron responsables y los romanos fueron responsables. Los impíos, así se referían los judíos a los gentiles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay un responsable último, porque la entrega, el clavarlo en la cruz y la muerte del Mesías, dice Pedro, fíjate bien, fue el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Bienvenidos a la paradoja, a la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque lo que parece ser una acción libre y planeada de judíos y romanos, que lo fue, sucedió porque Dios lo decidió y lo planeó también. Esto es lo que significa el plan predeterminado o el determinado consejo de Dios. Es decir, Dios trino, Dios desde su libre voluntad ideó un plan en la eternidad, diseñó la única estrategia para salvar al pueblo de sus pecados, y esto implicaba que el Hijo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, viniera a este mundo en forma de hombre para ser traicionado. Pedro habla también del previo conocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que
no solo es que Dios supo de antemano lo que iba a suceder. Esta palabra en el original, prognosis, conocimiento previo, implica no solo que Dios sabe lo que va a ocurrir, sino que en este contexto significa que Dios, a pesar de tu pecado, del pecado del hombre, a pesar de eso, te consideró, te amó y con todo, con tu falta de interés absoluto en Dios, con todo, envió al Hijo, al Salvador, porque Él te amó primero. Esta tensión que aúna la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad humana al mismo tiempo se encuentra en textos así. Lo que Pedro está diciendo a la cara de esos miles de judíos es esto: habéis traicionado y matado a vuestro Salvador esperado. Habéis usado a vuestros enemigos romanos para ello. Habéis obrado pérfidamente, pecaminosamente, pero debéis de saber que Jesús no es ninguna víctima. Su muerte no implica que no es el Mesías, sino todo lo contrario. Implica que es el Mesías porque Dios lo planeó así desde la eternidad. ¿Recuerdas Isaías 53:5? Isaías escribe cientos de años antes acerca de la muerte del Mesías, diciendo: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Este texto y otros profetizados cientos de años antes se cumplen en Cristo. Implica que estos judíos fervorosos, religiosos y estudiosos vieron al Mesías, pero no le recibieron. Prefirieron permanecer en su odio, rebelión y ceguera ante la verdad del Salvador. Y Pedro se planta delante de todos ellos y se lo dice a la cara. Y lo dice meridianamente claro, como claro deja también que Jesús no permaneció muerto, sino que, versículos 24 a 32, Pedro también dice, número 3, que Jesús es el Mesías resucitado. Resucitado. Es importante que observemos que Lucas, el escritor, destaca mucho la resurrección de Jesús. Le dedica 9 versículos, un tercio del sermón de Pedro a la resurrección. Porque, ¿sabes? Muchos de estos judíos habían oído de Jesús, muchos le habrían escuchado, muchos habrían visto sus milagros. Un número grande de ellos probablemente habrían gritado semanas antes: crucifícale, y le habían visto en aquella cruz. Pero ahora llega la resurrección. Y el Nuevo Testamento no deja constancia de que Jesús se presentara a los incrédulos, sino a sus discípulos, ¿verdad? Por lo que Pedro ahora va a defender, va a probar, va a argumentar desde las Escrituras que Jesús es el Mesías y es el Cristo, y la prueba es que Él resucitó. Lee conmigo versículos 24 y 28, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de Él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, Pedro les está dando de su propia medicina. Está usando las propias armas de los judíos porque va al Antiguo Testamento, a las Escrituras Sagradas, ¿verdad? Acude al Rey de Israel por excelencia, el Rey David, para defender la resurrección de Jesús. Jesús no podía, versículo 24, no podía quedar atrapado
No podía ser dominado por la muerte. La palabra agonía literalmente se traduce como dolores de parto. Dolores de parto. Hermanos, los dolores de parto no son lo que tenemos cuando tenemos un catarrillo, ¿verdad? Que parece que nos morimos. Los dolores de parto lo saben nuestras esposas, ¿verdad? Ese tremendo dolor, ¿verdad? Madres, temporal, que precede al nacimiento de tu hijo y de tu hija. No quieres pasar por ello ni una vez más, ¿verdad? Sí o sí. Hasta que ves a tu hijo o tu hija. Al menos eso es lo que decía mi esposa con el primero. 1 y no más. Venga, otro. 2 y no más. Venga, otro. 3 y no más. Así hasta 5. Jesús experimentó una agonía tremenda en su muerte, temporal. La muerte no pudo retener al Señor. Era imposible porque estaba escrito, profetizado, que iba a resucitar. Y si el Mesías no hubiera resucitado, si el Mesías no hubiera así vencido el poder de la muerte, ni tú ni yo podríamos resucitar ni espiritualmente, ni tampoco físicamente en el futuro. Pedro, movido por el Espíritu, cita ahora el Salmo 16. David, el rey David, escribe este salmo 1000 años antes. Él lo escribe para expresar confianza y seguridad en el Señor. No sabemos qué le ocurría. Probablemente estaba pasando por oposición siendo rey, pero escribe este canto de profunda confianza aún ante la posibilidad real de la muerte. Pedro, versículo 25, toma este salmo y dice, David, el rey, dice de él, ¿de quién? Del Mesías, de Jesús. David escribió el salmo dentro de este contexto personal, pero la maravilla de este salmo y de muchos otros textos del Antiguo Testamento, como Joel, que acabamos de ver, es que expresan algo del presente del autor y al mismo tiempo van a prefigurar, a profetizar eventos del futuro. David escribe confiado en Dios, sabe, versículo 25, que en cualquier circunstancia Dios estaba con él a su diestra. En aquella época los guardaespaldas se colocaban a la derecha del protegido. De esta manera podían usar el brazo izquierdo para proteger con el escudo y el derecho para defender del atacante. Por eso el rey David dice que porque está a la diestra, no será conmovido, estará firme. David sabe, versículo 26, que aun cuando su carne descanse, David sabe, tiene la certeza de cuando muera, aún en ese triste momento que a todos nos espera, lo hará, morirá esperando que no quedará abandonado en el Hades, en la tumba. El rey David tiene plena confianza de que cuando muera no va a ser el final. No solo confianza, sino dice, tiene gozo y alegría. Porque un santo, un creyente verdadero, tiene un futuro lleno de esperanza, como veíamos al principio de la reunión. La esperanza de una vida gozosa en la presencia de Dios. Las estadísticas dicen que más o menos la mitad de la población mundial cree en la vida después de la muerte. Letra pequeña. Porque en países religiosos como países musulmanes o en hindúes este porcentaje es muy alto. Pero están errados. Hermanos, no es un gran descanso saber que tenemos la palabra de Dios, la verdad,
que ha de traer confianza de que tu vida y mi vida eterna están fundamentadas no en una falsa religión, no en un falso maestro, no en un falso profeta y un falso Dios, sino en la realidad de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedro argumenta desde las Escrituras que ellos ya conocen, ¿verdad? La conocen bien. La argumenta para defender que David escribió una profecía que apuntaba a una realidad mayor que él mismo. Fíjate, lo explica el versículo 29. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, David miró al futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, el Antiguo Testamento apunta a Cristo. ¿Recordáis a Jesús después de su resurrección? Hay dos discípulos andando, comentando qué acababa de ocurrir con la muerte del Mesías, y un extraño, ¿verdad?, se une a ellos que resulta ser el Señor. Y en Lucas 24:44 dice: era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y añadimos como el Salmo 16. Era necesario, versículo 30, que se cumpliese, al menos parcialmente, el pacto que Dios juró a David en 2 de Samuel 7. Uno de tus descendientes se sentará en el trono eternamente. Era necesario que se cumpliese la resurrección de Jesús. Era necesario que la muerte no pudiera con él. Hermanos, Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Y la tumba de David, Pedro dice, la tumba sabemos dónde está. Sabemos que nuestro rey David murió, pero el Rey universal, el Mesías verdadero, vive. Versículo 32. Dios le resucitó y muchos hemos sido testigos de esta resurrección. El historiador judío Josefo relata en sus escritos la historia de un sacerdote judío llamado Juan Hircano. Este sacerdote entró en la tumba del rey David, robó, expolió 3.000 monedas de plata para entregárselas al rey invasor sirio en el año 134 a.C., con la esperanza de que esta invasión pudiera ser evitada. Cuando Herodes el Grande se entera de esta historia, escribe Josefo, el rey Herodes entra secretamente en esta tumba durante la noche para recuperar más de este tesoro. No encontró dinero, pero sí muchos enseres de oro. Cuando intentó penetrar más en la tumba, 2 de sus guardias murieron y él lo consideró un castigo, un juicio divino. Huyó de la tumba y construyó un monumento de mármol blanco con la esperanza de que esto ayudara a compensar a Dios por su pecado o indiscreción. En el año 1913, un arqueólogo francés llamado Raymond Weil descubrió 9 tumbas excavadas en la parte sur de la ciudad de Jerusalén. E identificó la más grande de estas tumbas, con 15 metros de largo y 4 de alto, como la tumba de David. Hace meses también hablábamos de cómo la tumba de Jesús es probable que se encuentre bajo la iglesia hoy, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.
Ahora, 2 tumbas, ¿verdad? 2 tumbas muy diferentes. En la tumba del rey David, probablemente, no estoy seguro, pero se encuentren sus restos, porque aunque David está en el paraíso, su cuerpo murió y muerto sigue. Su cuerpo hasta que resucite en el día final. Pero ¿qué ocurre con la tumba de Jesús? En la tumba de Jesús solo quedaron los lienzos, porque Dios no permitió que el Hijo, que el Mesías, se corrompiera como se corrompe el cuerpo, ¿verdad? No lo permitió y lo levantó de entre los muertos al tercer día. Esto es lo que Pedro, hermanos, declara de forma valiente, según las Escrituras, que demuestran que Jesús de Nazaret es el Mesías, porque resucitó como ha sido profetizado. Pero aún hay más, porque Pedro continúa hablando y ahora dice, número 4, que Jesús es el Mesías exaltado, exaltado. ¿Qué significa esto? La presentación del Evangelio de Pedro incluye algo que nadie en esta tierra ha podido ver, pero que no lo hace menos real: la exaltación, la coronación de Jesús en su vuelta al cielo. Versículo 33, por favor, lee conmigo. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Recordáis a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 9? Ven a Jesús siendo elevado y una nube le recibe. Ahora Pedro desvela el misterio. Y el misterio, lo que ocurrió es que el Hijo, Jesucristo, tal y como Él había pedido al Padre en esa oración en Juan 17, le había pedido: dame la gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. Jesús llega al cielo en forma corpórea, como hombre, ¿verdad?, glorificado, y es recibido, es jaleado, es exaltado como el Rey que es. Y Pedro, ahora respondiendo a la pregunta acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo en el versículo 12, que estos hombres decían: ¿qué significa todo esto? Pedro dice: el Cristo exaltado acaba de enviar al Espíritu Santo prometido. Y estas lenguas, estos idiomas que oís, es la prueba irrefutable de que Él es el Mesías. Por si acaso, Pedro le da una vuelta más a la llave y cita de nuevo al rey David, esta vez desde el Salmo 110. Fíjate, versículo 34. Porque David no ascendió a los cielos. David no resucitó, dice Pedro. David no resucitó, David no ascendió a los cielos. Por lo que es obvio que Pedro está explicando que el único rey que ha hecho ambas cosas no es David, sino el rey prometido, Jesús. Fíjate cómo continúa. Versículo 34. David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David expresa en aquel Salmo 110, fíjate, David habla de 2 señores, ¿te has dado cuenta? Dijo el Señor a mi Señor. En el hebreo, literalmente, David dice esto. Dice Yahvé, el rey de Israel, el Dios de Israel, dice Yahvé a Adonai. El Salmo 110, que cita ahora Pedro, registra una conversación entre el Padre y el Hijo. Increíble. Entre Yahvé y Adonai. Y Dios Padre invita a Dios Hijo en su ascensión, siendo recibido en el cielo, le invita a que se siente en el puesto de honor en el salón celestial del trono.
y dice: siéntate como rey que eres, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo ya es rey, pero este texto dice que Cristo va a volver. La palabra o la expresión el estrado de los pies era una antigua costumbre de reyes y conquistadores. Hay grabados que los arqueólogos han encontrado donde se ven a reyes poniendo su pie encima de los vencidos. ¿Sabes cuando te sientas en el sofá y quieres levantar bien los pies? ¿Estar cómodo? Los reyes de la antigüedad usaban a esclavos capturados de sus enemigos como estrado, como lugar donde poner su pie y mostrar su victoria sobre el pueblo. Como digo, esto anticipa la segunda venida de Cristo. Cristo va a volver como rey vencedor. Jesús sí vino por primera vez como el siervo sufriente crucificado, pero Jesús vuelve. Y va a volver como el guerrero conquistador, conquistando a sus enemigos. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro aplica estas citas de David a Jesús, al resucitado, al exaltado, explicando a estos judíos que este hombre es el Mesías que reina a la diestra de Dios. Pedro reafirma su victoria sobre la muerte. Pedro afirma su resurrección. Pedro afirma su exaltación e incluso su venida. Y ahora Pedro concluye con una fuerte acusación. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro concluye declarando que Jesús es el Señor, es Yahvé, es el Dios del Antiguo Testamento. Jesús es el Dios de Israel, es el dueño, es el amo, Él es la máxima autoridad, Él es el Cristo, el ungido, el escogido de Dios para salvar. ¿Salvar cómo? Muriendo. ¿Dónde? En una cruz. ¿Por quién? Por vosotros. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de cargar y limpiar los pecados de sus enemigos. Y al finalizar la tarea, el Señor volvió al cielo, donde Dios Padre le hizo Señor y Cristo. No es que no lo fuera antes, ¿verdad? Lo que implica es que Jesús de nuevo vino por primera vez en su estado de humillación, pero regresó al cielo triunfante y exaltado como el glorioso Dios que es. Y todo esto que está diciendo Pedro es una tremenda ofensa, un gran insulto para los que escuchan. El Evangelio fue y es una ofensa. Qué gran ofensa es la verdad a este grupo de judíos devotos de la religión, pero ciegos a Cristo, tan ciegos que mataron a su Mesías. Hermanos, estamos contemplando un tremendo ejemplo en Pedro. Hace ya pocos días, Pedro había negado a Cristo delante de una humilde criada, una portera. Juro por Dios que yo no conozco a Jesús, me muera si miento. Parafraseo Mateo 26. Unos días después, Pedro proclama ante miles de judíos que ese hombre, que la encarnación, que la vida, la crucifixión, sepultura, resurrección, ascensión, exaltación, todo ha sido profetizado. Y les dice a la cara que ellos no quisieron verlo y le rechazaron y le mataron. Mataron al Mesías que llevaban esperando
miles de años y se habían inventado una religión basada en el mérito y en la salvación por obediencia a la ley. Ellos tenían el poder político, tenían el poder social y se encontraban en plena fiesta religiosa donde su piedad estaría a flor de piel, como ocurre en Semana Santa, ¿verdad? Pero Pedro y el resto de primeros creyentes se levanta con suma valentía a mostrar el error ante ellos y decirles que presten atención. Increíble. Pero no ha sido el único, ¿verdad? 400 años después, un joven de 16 años, hijo de creyentes, fue capturado por unos piratas en su casa en Bretaña, actual Inglaterra, y fue llevado como esclavo a lo que hoy se conoce como Irlanda. Estuvo 6 años como esclavo y por fin consiguió escapar. Pero en la providencia de Dios, su esclavitud fue instrumental para recordar las enseñanzas de sus padres y venir a la fe en Cristo. Los años fueron pasando, pero un creciente deseo crecía en él. Ese deseo le lleva de vuelta a Irlanda en el año 432, esta vez como esclavo, sí, pero esclavo de Cristo y como misionero a sus captores. En su vejez, escribiendo su autobiografía, fíjate lo que dijo: me llamo Patricio, soy un pecador, un hombre sencillo de campo y el más pequeño entre los creyentes. He tenido el deseo de escribir, pero he dudado mucho debido a que no tengo la capacidad que otros tienen. ¿Por qué digo esto? ¿Qué cambió en este hombre, en Patricio? Se le conoce como San Patricio. ¿Qué cambió en él para que contra todo pronóstico volviera a sus captores a predicar a Cristo? De escapar a volver. ¿Qué estrategia novedosa llevó a cabo? ¿Fue su capacidad o su carisma? No. ¿Qué cambió en Pedro? De temor al hombre, o literalmente de temor a una mujer, para que contra todo pronóstico se levante ante miles de judíos y predique valientemente el Evangelio. ¿Qué había en ellos y qué hay en los miles de creyentes en la historia que proclaman el Evangelio con toda valentía, aún con un precio a pagar? ¿Es algo especial que ellos tienen que nosotros no tenemos, hermanos? No. La respuesta se encuentra en el poder del Espíritu Santo sobre aquellos que quieren ser obedientes y quieren ser usados para llevar a Cristo a quien no le conoce. Podemos excusarnos y probablemente puedas pensar como yo no soy Pedro, yo no soy Patricio, yo no soy nadie de aquellos grandes misioneros y misioneras, de hecho no tengo una gran retórica. Es posible. Pero si eres creyente, tienes el mismo poder en ti, el mismo poder del Espíritu Santo para levantarte y proclamar la verdad con valentía. Y estar dispuesto a pagar el precio por ello, siendo un instrumento útil de Dios para la extensión del Evangelio, como útil fue Pedro. Fíjate en el resultado ahora, lo que nos lleva al segundo punto, el efecto poderoso del Evangelio. Fíjate en el efecto poderoso del Evangelio. Contra todo pronóstico, Dios va a regalar a Pedro un resultado inesperado. Versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hermanos, ¿fue la retórica de Pedro? Indudablemente, él y todos tenemos que estar preparados para presentar defensa del Evangelio. ¿Estamos preparados? ¿Conocemos el Evangelio? Ahora, con toda la preparación, vete a todos los seminarios que quieras. Pero el poder se encuentra en Dios Espíritu Santo, en última instancia, no en nosotros. Y fijémonos cómo se muestra este poder de Dios en los miles de judíos. Respuesta: compungidos de corazón. Literalmente esta palabra se utiliza para describir cuando una espada atraviesa tu cuerpo. Dios de repente abre sus ojos a la realidad de que habían matado al Mesías y eran dignos de recibir la ira de Dios. Y dicen: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hermanos, esa es la respuesta que espero después de cada predicación. Es la respuesta que todo predicador, todo evangelista, realmente todo creyente queremos oír después de explicar el Evangelio. ¿Te imaginas? ¡Increíble! ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta que tienes que decir: arrepiéntete. Arrepiéntete. Por cierto, ¿sabes qué significa arrepentirse? Pues por eso lo voy a explicar. Arrepiéntete significa cambia tu perspectiva, cambia tu manera de pensar, da media vuelta y cambia la dirección de tu vida. Esto implica un cambio de conducta. Por eso Pedro en el versículo 40 les llama a ser librados de esa perversa generación, de batallar contra todo pensamiento en contra de Dios. Pero el arrepentimiento comienza cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio y Dios Espíritu Santo produce ese compungirse, ¿verdad? Produce que entienda el Evangelio. Quite su ceguera espiritual, que se llama regeneración o nuevo nacimiento, y obedezca el llamado de seguir a Jesús. Obedezca el llamado de seguir a Jesús. Y en este contexto el llamado incluye el bautismo. Este texto no está diciendo que la salvación se gana por arrepentimiento ni bautismo, no, eso serían obras. La salvación, el perdón de los pecados, solo es por Cristo, ideada por Cristo, ganada por Cristo, comprada por Él y ofrecida a ti y a cualquiera que se arrepiente, sea judío o sea gentil, por gracia, por medio de la fe. Y si tú en este momento crees en Cristo, en lo que Él vino a hacer por ti y te arrepientes de tu pecado, reconoces que tu manera de vivir es completamente ajena a Dios y cambias tu manera de pensar y decides seguir a Cristo desde hoy y para siempre, recibirás salvación y obedecerás al Señor. Y algo muy importante que tiene que ocurrir en el contexto de Pedro es el bautismo. Para un judío de la época, el llamado a bautizarse era un llamado radical. Y muchísimo más bautizarse en el nombre de Jesucristo. Imagínate, tienes todo un sistema religioso a tus espaldas, una sociedad basada en el Antiguo Testamento, pero con una religión inventada en muchos aspectos. ¿Qué implicaría cambiar esto y bautizarte en el nombre de Jesucristo? ¿Qué implicaría esto ante la sociedad? ¿Qué implicará esto ante la familia? No sé si tú vienes de un contexto católico romano. No sé si tú, el día que dijiste a tus familiares, ¿sabes qué? Ahora soy evangélico. Se echaron las manos a la cabeza.
¿Sabes qué? Quiero bautizarme, pero ¿cómo es posible? ¿Te van a cambiar el nombre o qué? Extrapola esta realidad al contexto judío. Porque aunque el bautismo no era nada nuevo, esta identificación por medio del agua toma un nuevo giro en Cristo, en el nombre de Jesucristo. Porque quien quisiera bautizarse se identificaría plenamente con la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Proclamaría que Él es el Mesías. Implicaría proclamar ante los enemigos de Cristo que ahora eres seguidor de Él. Por eso, hermanos, que 3.000 almas lo hicieran públicamente, cuando la sangre en aquella cruz todavía estaba fresca, podemos decir. Cuando los enemigos de Cristo aún estaban cantando victoria, y hacerlo en plena fiesta, ese sí que es un paso radical. Eso sí que es obediencia. Eso sí que muestra una verdadera salvación y un verdadero arrepentimiento. Y eso, hermanos, solo es posible por el efecto del poder de Dios. Cuando piensas que tal o cual persona es imposible de salvar, ven a este texto. Ven a un estilo de vida totalmente apartado de Cristo. Ven a personas que le han visto morir en la cruz, que le han escupido, que le han insultado, que le han gritado, crucifícale, muera, y ahora se estén bautizando en el nombre de aquel que crucificaron. Piensa en esto cuando dudes y pierdas la esperanza con las personas a las que predicas el Evangelio. Dios tiene poder, por medio de la predicación valiente del Evangelio, tiene poder de salvar a cualquiera. Tu misión, mi misión, es la de proclamar con valentía a Cristo. Se ofenda quien se ofenda. Ahora, una pregunta. ¿Sabes cómo seguro que no tendrá efecto este Evangelio? Respuesta: si la Iglesia permanece callada. Si nos callamos. A veces pienso que nuestra perspectiva de los no creyentes, pienso que nuestro deseo de comodidad o nuestro miedo al hombre o nuestra pretensión de ahorrarnos conflictos nos hace callarnos. ¿Te imaginas a Pedro y al resto diciendo: ¿para qué perder el tiempo? Al final ellos han matado a nuestro Señor, son unos pecadores. ¿Te imaginas a San Patricio diciendo: a esos piratas que me capturaron y me mantuvieron esclavos, yo a ir a predicar, de eso nada? Ahí os quedáis. Cuidado con desechar activa o pasivamente al pecador. Tengamos cuidado con desechar activa o pasivamente el poder del Señor, porque esas personas son tal o cual, o me hicieron esto o lo otro. Cuidémonos de contristar al Espíritu Santo, no siendo obedientes y predicando, proclamando con denuedo y valentía a toda persona. Hermanos, mi oración desde el momento en que vine a esta ciudad, y sigue siendo creciente oración: Señor, dame amor, más amor por el perdido. Reciba el perdido la palabra o la deseche. Contesten con una sonrisa o con desprecio. Nuestro papel, hermanos, es la de proclamar a Cristo con valor, con firmeza, con conocimiento y con confianza de que Dios puede llamar misericordiosamente a su pueblo. Mucho pueblo esperamos en Santiago. En el libro de Hechos vamos a ver cómo muchos van a estar tan ofendidos por este mensaje que perseguirán y matarán a los discípulos. ¿Acaso esto frenó a los apóstoles? ¿Acaso esto ha frenado a los primeros cristianos?
¿Ha frenado a la Iglesia el ofender en 2000 años de historia? Bueno, algunas veces sí. Pero gracias a Dios por los que no han caído en esto, ¿verdad? Hermanos, la Iglesia Bíblica de Santiago no debe caracterizarse por ser así. Proclamemos con valentía. No somos mejores que nadie, somos meros recipientes de la gracia de Cristo, porque alguien nos amó lo suficiente como para compartir con nosotros este mismo mensaje del Evangelio. Y quizá tú respondiste ofendido la primera vez, y la segunda, o quizá la tercera, o quizá estés ofendido ahora otra vez. Y es cuando el Señor te llama a arrepentirte de tu pecado y creer en el Evangelio. Hermanos, si dependiese de nuestro amor por el perdido, si dependiese de no tener temor, y si dependiese de nuestra fe, si dependiese de nosotros, ¿sabes cuántos serían salvos? Nadie. Por eso debemos ver este texto y confiar no en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios de salvar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en el futuro si alguno de estos a los que hemos proclamado y nos han desechado será salvo después? Lo fue con estos, ¿verdad? Uno de esos muchos ateos que atacaban al cristianismo fue C.S. Lewis, hoy mundialmente conocido, entre otros, por los libros de Narnia, ¿verdad? Pero este hombre había sido un activo y comprometido ateo en su juventud, un gran pensador influenciado por el racionalismo, el ocultismo y las experiencias que vivió en la Primera Guerra Mundial. Él consideraba el cristianismo como un mito. Pero ¿sabes qué? Alguien fue valiente. Alguien no tuvo miedo. Alguien no se dejó intimidar por este erudito de Oxford. Y C.S. Lewis se convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de los mayores y más influyentes defensores del cristianismo del siglo XX. Hermanos, no sé si muchos van a venir a la fe por tu predicación o por la mía. No sé si va a ocurrir algún día como ocurrió con Pedro, 3000 en la primera predicación. Eso sí que es una mega iglesia. No sé si va a haber un avivamiento como ocurrió en la Irlanda de Patricio. Damos gracias a Dios por ello. Pero hermanos, sí sé algo con certeza. Dios te llama, me llama, nos llama a proclamar el Evangelio con valentía y con esperanza en que Dios haga su obra. Que el efecto sea salvación. No dejes de predicar, de explicar, de hablar el Evangelio. Y sé usado por Dios para salvar. Señor, solo por el poder de tu Espíritu Santo, solo por tu poder y por tu plan predeterminado, tú pusiste a Pedro en el lugar y en el momento adecuado para proclamar con valentía el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, de la venida, la vida perfecta, la muerte, la crucifixión, la sepultura, la resurrección y la exaltación como Rey glorioso del Mesías. Le pusiste en el lugar y en el momento adecuado y tú lo utilizaste como instrumento para ser heraldo, proclamar tu mensaje y hacer tú la obra que nadie podemos hacer. Y lo hizo con valentía. Señor, qué llamado para nosotros. Ayúdanos a ser
valientes, a no dejarnos intimidar, a no tener miedo al hombre, sino tener amor por ti y confianza en que podemos ser mensajeros de buenas noticias y que tú, por medio de este mensaje, misericordiosamente, puedas hacer que muchos más puedan compungirse de corazón y venir a la salvación que Cristo ofrece. Haz esto en esta ciudad, te rogamos. Úsanos como instrumentos de la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.